Esta es la pregunta que todos se hacen, pero que realmente no nos atrevemos a responder. ¿Es mi cónyuge el correcto? En palabras paisas, ¿es mi esposa la correcta? En el caso de May, ¿es mi esposo el correcto? Pues, según algunos estudios que se han realizado, se ha llegado a conclusiones estadísticas donde el 19.2% de las parejas dicen divorciarse porque no han encontrado una compatibilidad real. Un 41% afirma que esto se da es por expectativas irreales. Creían que esa persona era alguien, pero en el momento de vivir como matrimonio, pues se dieron cuenta que era algo totalmente distinto. E incluso un 45% de las comunidades encuestadas se han dado cuenta de que esto se da por desilusión, por desilusiones realmente fuertes, May. Y con esto queremos introducir nuestro podcast Inseparables. Y si supieras que el correcto posiblemente no sea tu esposo o tu esposa, posiblemente estás haciendo la pregunta incorrecta. Miserere. Ser más Para servir con amor. La pregunta incorrecta, May, ¿por qué la pregunta incorrecta? Sí, porque es que digamos que a lo largo de este podcast vamos a descubrir precisamente que la pregunta es la que nos tiene que como reencuadrar de alguna manera. Yo pregunto, ¿mi esposo es el correcto? Y si la pregunta fuera, ¿yo soy la esposa correcta para mi esposo? Oh my Son God. dos cosas muy distintas. Se cambia el punto de vista. Y entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a empezar a reflexionar en este podcast de hoy? Miren, yo quisiera contarles que yo me hice esa pregunta años atrás. Yo me pregunté, ¿Ade si es el esposo correcto? Yo quiero permanecer mi vida, el resto de mi vida con Ade. Y recordé que Ade se convirtió en su momento de mi historia en los más o menos 7, 8 jamases. Ade es más pollito que yo decía que jamás me iba a meter con un hombre de menor edad. Yo soy la viejita del paseo, él es el pollito del paseo. Entonces ahí empieza como el primer jamás. Hablaba, por ejemplo, también de que mi prototipo de hombre era alto, delgado, incluso de piel morena. ¿Y dónde está? Pues dígame esas características, si las tiene mi esposo o no las tiene. Y de alguna manera la vida se va llenando. No. La vida se va llenando. Tan guapo, Dios mío. La vida se va llenando de unas expectativas y demás, pero lo bonito de esto es lo que nos enseña Dios. Somos libres en las decisiones que tomamos. Fui yo la que elegí a este hombre. Y si yo fui la que lo elegí con plena conciencia, por eso tuve que haber dicho ante el altar, sí, acepto. Si no tuve esa conciencia, no tuve por qué llegar a ese punto de decir, sí, acepto. Simplemente, pues no me caso, no organizamos lo uno y lo otro, o sea, no perdemos como el tiempo, ni la platica, ni la torta, que a propósito en el matrimonio nosotros estuvo bien maluca, ¿cierto? Cierto que sí, pero bueno, bendito sea el Señor. Entonces, hablar un poco como de eso, de esa vulnerabilidad, y pues digamos que ahí es importante, Ade, que nosotros reconozcamos que llegamos a este punto de la historia o de esa pregunta con mucho dolor. Hemos sido testigos de lo que nos han dicho matrimonios, diciéndonos es que yo siento que es que él no era el hombre con el que yo me tenía que casar. Recordemos un poquito algunas de esas historias. Bueno, pues recuerdo mucho a una parejita que acompañamos en algún momento de la historia que llegaba y casi en mitad del proceso nos decía, no tengo la menor idea de si este hombre es el correcto para mí. Es que la verdad no sé qué hacer, ¿sí? Ya llevamos parte del proceso, he tenido una serie de entendimientos, pero no sé qué hacer, ¿sí? Por poner un ejemplo. Claro que sí, miren, ella nos decía con lágrimas en los ojos, es que yo no quiero sentir que me arrepentí, que me arrepiento realmente de haberlo elegido a él, porque vivieron como aproximadamente unos 7 años junticos antes de casarse en unión libre y decían, todo estaba bien. Todo estaba perfecto, yo lo veía con ojos de enamorada, pero después de que nos casamos, las cosas empezaron como a transformarse, yo lo noto distinto, él siente que todavía está soltero, incluso ha dicho que se quiere ir a vivir a la casa, al ladito de la casa de la mamá, en un espacio donde está libre y que allá está todo amoblado, entonces dice, qué rico, yo me quiero ir para allá solito, y eso le ha causado mucho dolor a ella, porque dice, hombre, pero si eso no lo habíamos planeado y considerado en su momento, si este hombre justamente hace unos 8 días la vimos con lágrimas en los ojos porque se quedó amaneciendo con sus amigos en la calle tomando, entonces diríamos,
hombre, ¿es el hombre correcto o no es el hombre correcto? ¿Qué le estará pasando en el corazoncito a ese hombre que está tomando esas decisiones cuando antes posiblemente no era de esa manera? Y muy posiblemente tú te estés realizando esa misma pregunta, ¿sí? Y en en momentos de dificultad, en momentos de crisis, tú llegues y digas, ¿será que esta persona que yo elegí sí era la que yo quería? ¿Sí es la persona correcta para mí? Y toda esta introducción es para que empecemos a identificar el trasfondo de esta pregunta. Y para esto tenemos que hacer una deconstrucción cultural. Bla, 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 bla. Eso en paisa, en coquito, ¿qué significará? Hombre, yo no estoy de acuerdo, Ade, con esas frases. Me encantan los dichos y ustedes saben que los utilizo constantemente. O digo cuando eso lo decía mi abuelita, en fin. Pero hay ciertos dichos que en realidad no van acorde con lo que el Señor nos dice que se puede hacer. Ejemplo, árbol que nace torcido, Nunca se endereza. loro viejo, No aprende a hablar. y eso ante los ojos de Dios no es así, porque todos tenemos la decisión y tenemos, digamos, como esa disposición de cambio, y si nosotros tenemos esa apertura en el corazón, pues el Señor puede hacer obras y milagros gigantes en nuestra vida y ahora bien en nuestros matrimonios. Entonces nosotros tendríamos que hablar un poquito como de esa cultura en torno a esto, Ade. Nos han dicho, ay, es que él o ella es tu media naranja. Media naranja. ¿Y qué implicaría esa media naranja? Como para que derrumbemos esos paradigmas y esas estructuras quizá mentales que nos han incorporado a lo largo de la historia. Bueno, pues hay que tener en cuenta que si decimos que es mi media naranja, yo estoy incompleto. Y dependiente, ¿cierto? Es mi media naranja. O sea, dependo de esa persona y esa persona realmente depende de mí. O sea, es una dependencia mutua. Pero en lugar de pensar que es la media naranja, ¿por qué no decimos que es mi naranja completa? Que también me complementa a mí. Claro, como una vez yo te dije, tú no eres mi media naranja, sino mi medio limón. Definitivamente, porque estabas como amargadito en ese tiempo, ¿cierto? Estabas como fastidiosito, o como diría yo, como medio moquito. Pero bueno, otra que me parece bastante interesante, el amor verdadero no duele. ¿Ustedes qué piensan? No, ¿El amor verdadero duele o no duele? Pues desde la visualización cristiana y también desde la antropología del hombre, y cuando hablamos de la antropología es desde nuestra naturaleza humana, nos damos cuenta que efectivamente amar duele. Y si no doliera amar, entonces una mamá no se preocuparía nunca por su hijo cuando llega tarde y no se quedaría esperándolo hasta la noche. No sufriría cuando su hijo en aquel momento está padeciendo algún dolor. El amor duele. Si nosotros tomamos la decisión de amar a alguien, la consecuencia es que yo voy a sentir dolor por ese alguien, sea porque faltó, sea porque hubo alguna consecuencia que me está afectando directa o indirectamente a mí. Entonces, y el ejemplo claro lo vemos en la cruz. ¿Qué ejemplo más perfecto lo vemos nosotros en la cruz? Que es cuando Jesús se dona, se entrega, es un amor ágape, es un amor descentrado, es un amor que se da por completo, pero ese amor implicó sacrificio, ese amor duele, ¿sí? Es un amor donde recibe toda nuestra miseria para poder transformarla, para poder salvarnos, para poder darnos una nueva dignidad como seres humanos. Y la gran pregunta es, muchas veces nosotros nos quedamos es el enamoramiento, pero nos olvidamos cuál es ese paso del enamoramiento, donde en el amor yo miento, a pasar el amor verdadero. Y es amor donde yo empiezo a sentir una preocupación real por el otro. Claro, y entonces por eso tendríamos que como hablar aquí de por qué esta pregunta de ¿es mi cónyuge, mi esposo, mi esposa el correcto o la correcta? ¿Por qué es una trampa mortal para el matrimonio? Pues por varios puntos. Y uno de ellos es específicamente porque en ese momento nos ponemos en el papel de juzgar al otro, de señalar al otro. Oh, pues, cierto, es mi cónyuge, mi esposo, ¿cierto que sí? Yo recuerdo que alguien en una actividad una vez nos dijo como, si usted señala así, ojo, porque ese dedito está señalando para el frente, pero miren los que están señalando para donde usted, ¿cierto que sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es ponernos en el papel de juez, de juzgadores del otro, y nos vamos al contexto bíblico. Te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tú tienes. Ahí un primer punto. Un segundo punto es que ahí evadimos la responsabilidad, Ade. Cuando yo digo, él no es el correcto, yo estoy evadiendo mi propia responsabilidad. ¿Y responsabilidad de qué? La responsabilidad que a mí me compete, porque nosotros empezamos a jugar el juego de culpas, ¿sí? Es más fácil yo culpar a mi esposa de un acto concreto que yo asumir la responsabilidad de la decisión que tomé, del acto que tomé. Entonces, ahí donde digo, no, es que usted me hace dar rabia a mí, ¿sí? Si usted no me hiciera dar rabia, yo no sería tan mal geniado.
¿Cómo así que si usted no me hace dar rabia? Es que yo soy responsable de cómo me comporto respecto a la actitud de ella. Las actitudes de los demás no tienen, si vamos a hablarlo ya psicológicamente hablando, yo no puedo depender emocionalmente de las acciones de la otra persona, sino que yo soy quien elijo cómo corresponder ante esas emociones, ante esos estímulos. Si, por ejemplo, a mí un habitante de calle en un momento llega y me dice, es que usted es un hijo de tantas, yo me puedo quedar en silencio y no me pasó nada porque fue una persona X. Pero si mi esposa me dice, es que usted es un hijo de tantas, jue madre, a mí me duele el corazón. ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo. Entonces, ¿es el acto como tal? No, el acto es el mismo, tanto en el habitante de calle como en ella, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo elijo realmente asimilar ese acto en mi corazón? Y es ahí donde ese estímulo me afecta. Y yo digo, me causa irascibilidad, me da indiferencia, me causa tristeza, pero la decisión de quién es tuya. Y eso es lo que muchos llegan y hablan, que se conoce como la gestión emocional. Por supuesto. Y miremos que esto no está muy alejado de nuestra propia realidad. Yo quisiera que les compartiéramos a todos ellos que nos están viendo o escuchando quizá, ¿cómo fue tu caso? Porque hubo un momento de la historia matrimonial donde tú te preguntaste exactamente lo mismo. ¿Es mi esposa la correcta? Contanos un poquito sobre eso. Sí, la verdad, para mí una de las cosas más difíciles, ¿cuál fue? El conocer el temperamento de mi esposa. Porque... Pero porque si yo soy así toda tranquilita, yo no me subo con ella es tranquilita, pero ¿no? Al mismo tiempo es chisparosa, ¿cierto? Chisparosa. Chisparosa. Dícese de una chispa, no sé, alborozosa, no sé qué es eso, chisparosa. Es que le sacó el diccionario de mi mamá. El diccionario de la mamá. La mamá no dice lastimosamente, sino lastimablemente. Sí. Mi mamá es de las que dice que el pescado y la sopa dan mantención. Mantención. Eso es algo muy importante. Entonces chisparosa. Entonces mi esposa es chisparosa. ¿Y qué significa que es chisparosa? Hombre, que tiene un temperamento bastante fuerte. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí más me costó aceptar. Porque ese temperamento lo ligaba yo a la terquedad. Porque es más terca que una mula. Entonces yo le puedo decir, amor, mira que por ahí te vas a caer. Este es bobo, porque me va a caer yo por ahí. Amor, te vas a caer. Shema, escucha. No, usted es que está viendo el problema, ¡pum! Se cayó, amor, de verdad que sí era real que me estaba cayendo. Entonces, ahí es donde está el temperamento, está la terquedad, y una de las cosas que yo he tenido que trabajar toda mi vida, y que también me junté con mi esposa hermosa, que es una de sus debilidades y tenía que ver con la puntualidad, porque yo le decía, y yo, amor mío, ¿por qué será que cuando tenemos que salir, pareces un perro envenenado? Que un director espiritual mío, no lo vas a decir así. Pero decía, que primero no es un perro y segundo, como que envenenado. Yo decía, pareces un perro envenenado, porque si ustedes han visto un perro envenenado, se dan cuenta que el perro empieza a alborotarse y a girar y a girar y a girar. Entonces, apareces un perro envenenado, yéndote para allá, yéndote para acá, y haces un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas para poder llegar tarde. O sea, 2 minutos antes de la salida, entonces te va por llevar la toalla, te va por hacer esto, te va por hacer otro. Ay, pero es que también tenía que empacar esto, empacar el otro. Y entonces yo respiraba y yo decía, Señor, entonces, ¿qué pasa acá? Esos 3 puntos clave me llevaron a preguntarme si ella era la correcta. Pero entonces, ¿qué sucederá para que esto cambiara en ti? Y me dijeras, anoche, por ejemplo, me decía, ay, es que estoy muy enamorado de ti, eres el amor de mi vida. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que suceder para que dijeras eso? O eso se transformara en tu corazón. Pues realmente era el poder visualizar en ella, no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. En muchas ocasiones en nuestra vida nos fijamos en el punto negro que tiene la pared y no en la pared totalmente blanca. Y al identificar de que esas fragilidades, esas debilidades que ella tenía, pues la hacen humana. Y mi labor no es juzgarla ni condenarla en medio de eso, sino ayudarle a enfrentar sus luchas. Así como ella, también le pido ayúdame a enfrentar las mías. La labor de nosotros como esposos no es condenar a la esposa, que es lo que normalmente es más fácil. Llego y le digo yo, venga pues salgamos temprano, pero yo me quedo viendo Netflix, o yo me pongo a hacer mis cosas, y cuando termino mis cosas, como nosotros salimos a veces más fácil, y es peínese, cepíllese, vístase y ya, pero entonces ellas son las que se tienen que maquillar, cocina, arregla cocina, y puede seguir mencionando. Entonces es mucho más difícil porque hay más cosas y nosotros no somos empáticos. Es más difícil que el hombre sea empático con la mujer. Entonces, cuando empezamos nosotros a identificar eso y yo empecé a decir, sí, Señor,
Si yo me pongo a juzgarla y a braviarla, terminamos peleando. Porque cada vez que yo le decía, salgamos temprano, terminábamos peleando. Cada vez que yo le decía, me estás gritando, me gritaba y me abría los ojos más como si le fuera a echar gotas, ¿sí? En esos momentos dije, voy a ver el vaso medio lleno. La entrega que hace, cómo sirve, cómo se entrega por los niños, cómo llega y me lleva un vaso de agua sin que yo se lo pida, cómo busca vencerse a sí misma haciendo cosas que no le gustan. Incluso cuando está concentrada, que es una de las cosas que más rabia le da, que esté concentrada y la interrumpan, en esos momentos darme un beso y mirarme a los ojos y decirle, yo también te amo, corazón. Y esto me encanta porque vamos a hacer un ejercicio en vivo. Así que mucho cuidado para que pauses este video y te respondas estas preguntas con muchísima honestidad. Como le decimos a nosotros a los matrimonios, trabajamos contigo si eres brutalmente honesto. Vamos a entender con estas 3 preguntas. Si respondes a 2 o más, son 3 de estas preguntas, aún sí estás en peligro. Así que mucho cuidado para identificar si efectivamente estás haciendo la pregunta incorrecta. Muy bien. Vamos con el primer punto. Vas a identificar, vas a preguntarte si constantemente estás comparando a tu esposo con el pasado, con las fantasías. ¿Estás comparando? Pregúntate. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí empieza ahí. Ahí empieza ahí como es. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué respondió? ¿Sí o no? A veces. No se puede. No se puede. Entonces, si el a veces hace parte del sí. Ok. ¿Llevas registro mental de los defectos de tu esposo, de tu esposa? Responde, ¿sí o no? Aquí no hay escalas de grises. ¿Sí o no? ¿Tú qué responderías ahí? Sí. Yo soy contadora, se los digo. Yo me autoproclamo contadora. Otra segunda. Pero no profesión. pública. Otra segunda se llama contadora privada. Porque te llevo la cuenta de los errores que tienes. Hizo, no hizo, dijo, no dijo. Y la verdad, eso creo que es un mal. Perdón que lo diga con esta expresión, creo que es un mal de nosotras las mujeres en nuestra psicología que hay que empezar a transformar también para poder ver eso bonito, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuál fue la segunda pregunta, Ade? Si llevas cuenta de los defectos o errores de tu esposo, de tu pareja. Muy bien. Ahora, vamos con esa tercera pregunta. ¿Fantaseas con el hubiera? ¿Qué tal si me hubiera casado con Juli, por ejemplo, mi exnovio, con el que duré 5 años? ¿Qué tal si tú te hubieras casado con la marquesa de Yolombó? Una niña muy bonita que en una misión conoció y decía, es una de las niñas más lindas del mundo que yo he podido ver. Pregúntate eso y respóndete, ¿sí o no? ¡Tarán! Bueno, empieza a revisar si efectivamente tienes 2 o más de 2 respuestas en sí, para que justamente empecemos a trabajar. Y si efectivamente salieron así, no se preocupen, que para eso también estamos aquí, para poder ayudar con esas lucecitas a revisar cómo podemos transformar esa pregunta en algo muy especial. Para eso te debes quedar hasta el final de este podcast. Muy bien, y entonces, a ver, ya a mí me surge la pregunta y es, luego de reconocerlo, de decir, listo, yo la estoy embarrando, le estoy diciendo a mi esposo esto, a mi esposa esto, ¿qué debo de hacer? ¿O qué continúa? ¿Qué sigue? Muy bien, claro que sí. Entonces, la pregunta que les decíamos al principio que tenemos que hacernos en este momento es, ¿yo estoy siendo la esposa correcta? Y créeme que eso fue lo que me ayudó a salir de la trampa mental con la pregunta de mi esposo es el correcto. Porque la verdad, uno de mis errores y motivos de confesión es que en mi esposo solamente veo lo malo. Posiblemente te esté pasando a ti, ¿no? Y Dios nos enseña que hay que hacer lo contrario. Lo que pasa es que seguir el misterio evangélico es bastante complejo porque Dios sí o sí nos pone como un camino de alguna manera que nos facilita la vida, pero nosotros somos los que lo complejizamos, ¿sí? A veces puede que el camino esté por allí nomás de chévere, pero porque sí o sí nos dio la gana y nos metimos por el camino donde había un hueco, un derrumbe, yo no sé qué, y por allá nos tiramos, ¿sí? Entonces digamos que en ese orden de ideas, es muy importante que nosotros realmente nos hagamos esa pregunta hoy. ¿Estoy siendo yo la esposa correcta? Y cuando me hice esa pregunta, dije, no estoy siendo la esposa correcta. ¿Por qué? Porque quizá en medio de todo lo que ha sucedido, los embarazos, los niños, el crecimiento y desarrollo de ellos, digamos las discusiones que nosotros teníamos, tus expectativas, las mías, digamos que como todo ese montón de cosas juntas, lo que estaban haciendo era que yo estuviese desgastada emocionalmente y que estuviese desconectada emocionalmente de Ade. Entonces cuando empecé
a entender que era yo responsable también de lo que estaba sucediendo, al no comunicarle, al no expresarle lo que estaba sintiendo, porque de pronto no me iba a prestar atención, porque estaba muy concentrado en el trabajo, pues ahí entendí que sí era necesario hacer un par en el camino, stop. Por ahí tenemos varias herramientas. Justamente una de esas herramientas nos dicen, la herramienta paz, que si quieres profundizar sobre eso, puedes ver ese video donde hablaremos sobre la herramienta paz. Nos dice parar. Sentí que tenía que parar en el camino porque si no iba a salir volada. Yo creo que me iba a tirar por el balcón porque estaba cansada, estaba agotada, estaba agobiada. Entonces el problema no era de Nahue. Sí habían unos asuntos que era importante que él también revisara en su vida, pero tenía que empezar por mí. Cuando somos un matrimonio, tengo que empezar la revisión por mí misma. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy cumpliendo mis promesas, no las estoy cumpliendo. Yo le prometí a Adenauer, ante un testigo que fue el sacerdote, que yo lo iba a amar en la salud y en la enfermedad. Y yo tengo que confesarles que en los momentos de crisis de salud de Ade, yo he sentido rabia, porque claro, lo que él me ayudaba a hacer, pues ya lo tengo que hacer yo sola, entonces el trabajo no se me duplica, se me quintuplica, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ese día me hice la pregunta y dije, le prometí amarlo en la salud y en la enfermedad, ¿lo estoy haciendo? No. Cerré mis ojos, oré y le dije, Señor, ayúdame a amarlo en la salud y en la enfermedad. Wow. Amar cuando todo está muy chévere, bacanísimo, parchado, como digo yo. Pero cuando las cosas están mal, es muy difícil amar. ¿Cómo estás teniendo hoy ese encuentro personal contigo para identificar si estás siendo la esposa o el esposo correcto? Qué bonita pregunta esa. ¿Cómo poder identificar si estás teniendo esa actitud concreta para ser el esposo o la esposa correcta? Creo que esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer constantemente. ¿Será que yo estoy siendo el esposo correcto para ella? Nosotros, como seres humanos, estamos muy acostumbrados al merecimiento. Es que yo merezco, es que yo me merezco el mundo, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Hace poco, nomás, escuchaba un podcast que me llamaba mucho la atención, porque quien hablaba mencionaba que la clave de todo está en la disciplina. La disciplina vence la inteligencia. La disciplina te ayuda a convencerlo y a lograrlo todo. A veces tú puedes que no tengas un talento, que no tengas un arte, pero si te disciplinas lo puedes lograr. Un ejemplo muy conocido, y dice que en el mundo se conoce, es el ejemplo de Messi y Ronaldo. Messi tiene talento. Ronaldo se formó a través de la disciplina. Y ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta que en la vida matrimonial sucede lo mismo. Si nosotros nos disciplinamos y nos preguntamos constantemente si soy el esposo correcto para ella, me doy cuenta que la clave no está en que ella me haga feliz a mí, sino en cómo yo realmente puedo hacerla feliz a ella. Y May acaba de tocar un punto esencial, amor, y es el reconocer. A veces nos cuesta aceptar, nos cuesta reconocer que hemos fallado, que hemos metido las patas, que la hemos embarrado. Pero luego de esto viene como la gran pregunta y es, y bueno, ya reconocí, ¿qué sigue? ¿Cómo yo puedo realmente identificar si soy ese esposo, esa esposa correcta para el otro? Claro que sí, Ade, y ese es precisamente el punto para el cierre de este podcast, entonces quédate hasta el final con nosotros, porque quisiéramos ahí cerrar ese puntico del paradigma que hemos aquí justamente identificado y que queremos que ustedes se queden hoy con esto. Ese cambio de paradigma completo es, pasamos de ser jueces a responsables, de consumidores a constructores y de evaluadores a transformadores. Wow. Ese es el paradigma del que tenemos que pasar de un punto A a un punto B para poder empezar a ver que la responsabilidad es compartida, pero que todo empieza por mí. Y entonces, atendiendo a lo que tú estás preguntando de... Ya me olvidó. No, qué pena. Tú eres mi biblioteca andante. ¿Cuál fue la pregunta que me acabas de hacer? Que luego de reconocer que, después de que yo reconozco eso, ¿cuál es el paso para poder, cuál es el paso siguiente para poder pasar de ser un esposo X a ser el esposo correcto? ¿Cómo yo logro identificar eso? ¿Cómo yo logro convertirme en ese esposo correcto para ti? Bueno, digamos que hay 4 etapas bastante bonitas que hemos decidido como traer a colación a este podcast, ¿cierto? Okay. Lo primero es lo que tú acabas de decir, que es ese reconocimiento de la muerte. Claro. A Jesús le costó saber que tenía que morir, pero él no se puso a renegar, él hizo una petición y le dijo, si es posible, apártame este cáliz, Padre, ¿cierto? Pero aún así asumió
esa invitación de para qué Dios lo había enviado, digamos, o decidieron entre ellos enviar a la tierra para, digamos, la salvación nuestra. Pero él tuvo que aceptar primero que iba a morir. Y uno podrá decir, ay hombre, me va a morir, bacano. Pues sí, todos nos tenemos que morir. Pero podríamos decir, es que con un tiro en la cabeza y chao, salió para pintura. No se dio cuenta ni siquiera. O un accidente. Eso, digamos que uno finalmente no se alcanza como que a dar cuenta por el impacto momentáneo. Pero sí, él lo sufrió, él lo sintió, le desgarraron la carne, le salió la última gota de sangre. Entonces, lo primero que tuvo que haber hecho Jesús fue aceptar la muerte. Y a nosotros nos ha impactado mucho que muchas parejas llegan donde nosotros y nos dicen, no, es que estamos bien, pero queremos como identificar realmente por qué no nos estamos comunicando bien. Entonces, esa palabra bien a nosotros nos prende una alarmita, un signo de pregunta y ¿qué tan bien estarán? Y cuando hacemos el escáner matrimonial nos damos cuenta que no estaban tan bien. Porque a los seres humanos, por psicología, nos cuesta reconocer en qué estamos fallando. A nadie nos gusta que nos diga, por lo general, que nos estamos equivocando. Claro. Porque la sociedad nos ha dicho que todo lo que tenemos que hacer, entre comillas, perfectamente hay. Y eso sucede porque la mayoría de nosotros nos relacionamos desde el área de protección, que es algo más exterior, donde lo que yo hago es poner una barrera para que esa persona no vulnere mi vida y no me hiera. Y eso es normal. Pero entonces cuando yo reconozco mis errores y de manera especial cuando yo reconozco esa etapa de la muerte, en mi vida matrimonial hay una posibilidad de cambio, hay una esperanza. Y es donde pasamos al segundo momento que tiene que ver con el permanecer, ¿cierto? ¿Y qué pasa en ese instante del permanecer, May? Hombre, digamos que de permanecer implica quedarse cuando todo me está indicando en mi corazón que debería salir corriendo, que debería tirar la toalla, que debería decir, no doy más. Mire usted, por un lado yo para el otro, por la cerita mía, pues, para que no lo pise un carro. Le echo la bendición, Dios lo bendiga. Lo más difícil es permanecer cuando tengo todos esos interrogantes en el camino. Pero permanecer solos es imposible, Ade. ¿Qué tendríamos que hacer? No, es imposible. Por eso es que es necesario primero pedir la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos motiva a nosotros a tener una visión diferente, a poder tener esperanza, a darnos cuenta de que no solamente depende de nuestra autosuficiencia y voluntad, sino que, como lo dice la oración de San Ignacio de Loyola, al final, tu amor y tu gracia me bastan. Y después de reconocer esa situación difícil, de permanecer en medio de ese dolor, ¿qué es lo que sigue? Deberíamos luchar por construir pequeños brotes de vida. Ojo, wow. Pequeños brotes de vida. A veces creemos que el cambio es isofacto y tiene que ser de allá para allá, de la noche a la mañana. Entonces yo ya empecé a ir a la Eucaristía, me confesé, yo no sé qué, y yo espero que mi esposo haga exactamente lo mismo mañana. No, son realidades de vida distintas, son entendimientos distintos y demás. Entonces esos brotes pequeños de vida, ¿en qué consisten? En hacer esos pequeños actos de amor que me lleven a conectarnos con el otro. Por ejemplo, ¿qué acto de amor te gusta que yo tenga contigo para que haya siempre como esa conexión entre los dos? Pues a mí que me dé besitos. Que te dé besitos. Ajá. Sí, que me escoges el rostro, que compartamos juntos. Exacto. Por ejemplo, hay un pequeño acto de amor que yo sé que a él le encanta y es que en la noche, por ejemplo, cuando nos vamos a acostar a dormir, yo lo mire a los ojos y le pregunte, ¿cómo estuvo tu día? Y uno diría, pues, es que estuve con él todo el día, trabajo con él, lo veo, lo que hace, en fin, como todo el tiempo compartiendo, pero esa simple pregunta transforma el corazón de antes de dormirnos. ¿Cómo estuvo tu día? Porque una cosa es lo que yo vi, pero otra cosa es lo que él vivió, otra cosa es lo que él sintió, ¿sí? Y la comunicación no se basa en la suposición. Hay digamos, una pregunta bastante bonita que hay en un libro que me ha impactado mucho y son los 4 acuerdos, y la pregunta ante ese acuerdo de la no suposición es, para no suponer, hay que preguntar. Pregúntate si todos los días le preguntas a tu cónyuge cómo se siente. Bueno, y ahí tenemos yo creo que las 3 claves fundamentales, May, para que de esa manera, en medio del invierno, en medio de la oscuridad, tengamos la posibilidad de darnos cuenta que si es posible ser el cónyuge correcto, no que ella sea para mí, sino yo para ella, y construirlo día tras día. Porque esta razón, ahí es donde te decimos, si realmente este video a ti te ha gustado,
ha tenido alguna relación contigo, ha conectado con tu vida y tu corazón, te invitamos a 3 cosas fundamentales. Lo primero es que por favor le des like, porque a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Lo segundo es que por favor te suscribas a nuestro canal antes de rendirte y active la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que con amor hemos estado creando en Miserere para ti. Y lo último es que puedas compartir este video, y si realmente tú estás dispuesto a permanecer, a poder ser ese cónyuge correcto, puedas escribir en los comentarios, porque nos encanta leerlos y de esa manera conectarnos con ustedes. Y recuerden que Dios no te dio el cónyuge correcto. Él te dio la posibilidad de que construyan juntos un matrimonio santo.